De la nada, apareció un aviso extraño en el grupo de WhatsApp de nuestro edificio. Hola a todos. Este mes no pagamos la factura de Internet porque no queremos que nuestro bebé pase tanto tiempo en pantallas. Sin embargo, ocasionalmente lo necesitamos para trabajo y entretenimiento. Por lo tanto, esperamos que nuestros vecinos compartan su conexión. Nuestro horario en línea será de 9 p.m. a 11 p.m. todos los días. Durante este tiempo, por favor no usen su propio Wi-Fi para que podamos disfrutar de la máxima velocidad. Estaré agregando a los vecinos de nuestro piso. Por favor, acepten mi solicitud de inmediato y envíenme su contraseña. El mensaje fue enviado por los inquilinos del apartamento 9A. Yo vivía en el apartamento 9C. Un segundo después, apareció una solicitud de amistad en mi teléfono. Deslicé para rechazarla sin dudarlo, y respondí en el grupo. ¿Acaso no se dan cuenta de lo mucho que están exigiendo? ¿O simplemente les sobra demasiada confianza? Hay que ser muy atrevidos. En cuestión de minutos, el timbre de mi puerta sonó con mucha insistencia. A través de la cámara de seguridad, vi a un hombre y a una mujer parados allí, con cara de estar listos para iniciar un gran pleito. La mujer tenía las manos en las caderas y prácticamente le gritaba a la cámara. ¡Abre! ¿Cuál es tu gran problema? ¡Apúrate! Mi esposo tiene un documento que editar y eres la única en este piso que no está dormida. Vaya, tal para cual. Dos personas muy intensas. Presioné el intercomunicador y solté un tono sarcástico y pausado. Oigan, ¿por qué no pasan de una vez? Puedo cortar un poco de fruta fresca, preparar una buena tetera de té, encender el aire acondicionado y dejar que él trabaje en mi sofá. ¿También les gustaría un masaje en los pies con eso? El esposo, luciendo despistado, sonrió de oreja a oreja y le susurró a su esposa. Espera, ¿en serio? Eso suena increíble. La esposa era un poco más astuta. Le dio un leve golpe en el hombro. ¿No te das cuenta? Está siendo sarcástica. Se volvió hacia mi puerta y empezó a tocarla de nuevo. Vamos, solo danos la contraseña del Wi-Fi. Tiene que terminar de editar antes de las 11 p.m. para poder dormir sus 8 horas. Si no lo hace, es malo para su salud. Su pura y absoluta prepotencia realmente me hizo reír. Mientras sacaba mi teléfono para enviar un mensaje a la policía local, los mantuve hablando por el intercomunicador. Bien, preparen su teléfono. En el monitor de la cámara, vi al esposo sacar su teléfono con entusiasmo, navegando hasta la configuración de Wi-Fi. La contraseña es 9A son pesados. El esposo tocó su pantalla unas 6 veces, frunció el ceño y murmuró. Espera, dice contraseña incorrecta. Su esposa lo empujó de nuevo. Nos está llamando pesados. Torpe. El Internet tenía razón. Muchas personas están completamente desconectadas de la realidad, pero como pueden desenvolverse solas, la sociedad las trata como ciudadanos comunes. Estos dos eran el ejemplo perfecto. La mujer no se rindió y continuó sacudiendo el pomo de mi puerta. No lo entendía. ¿Por qué el trabajo de su esposo era mi responsabilidad? ¿Acaso su salario iba a ir a mi cuenta bancaria? En ese momento, unos pasos rápidos resonaron en el pasillo. La policía había llegado. La mujer se dio la vuelta, mirando a los oficiales como si fueran sus salvadores personales. ¡Oh! Gracias al cielo. Oficiales, por fin están aquí. El oficial parpadeó confundido. ¿Sí? ¿Ustedes nos llamaron? Abrí la puerta. No, fui yo. Les conté toda la historia, añadiendo el toque dramático justo para hacerlos quedar lo más insensatos posible. Los dos oficiales y el guardia de seguridad del edificio que los había seguido se quedaron allí en un silencio atónito. Pero Brenda, la esposa, inmediatamente se hizo la víctima. Somos vecinos. ¿Qué tiene de malo ayudarnos mutuamente? No solo es poco amable, sino que también nos ofendió. Estoy bastante segura de que esto es una falta de respeto grave. Deberían hacer algo. El oficial parecía estar conteniéndose físicamente para no suspirar. Dijo con firmeza. Señora, son las 10 de la noche. Golpear puertas y gritar en el pasillo es alterar el orden público. En cuanto al Internet, ella no tiene absolutamente ninguna obligación de compartir su red privada con ustedes. Le sugiero que llame a un proveedor e instale su propio servicio mañana. Luego, se volvió hacia mí con un gesto de cansancio. Mire, señorita, solo para resolver esto por esta noche y que todos puedan descansar. ¿Le importaría dejar que lo usen solo por esta vez? Puede cambiar su contraseña a primera hora de mañana. No quería hacerlo, pero tampoco quería complicarles las cosas a las autoridades. De mala gana, les dicté rápidamente una contraseña temporal. ¡Sí! ¿Y ustedes también?, advirtió el oficial a la pareja. No vuelvan a molestar en esta puerta. Una vez que la policía y el guardia se fueron, cerré mi puerta y le eché llave. A través de las delgadas paredes, pude escuchar vagamente a Brenda celebrando. «Yupi, apúrate y haz tu trabajo, cariño. Voy a ver esa serie que me perdí antes». Verla en la oficina durante el almuerzo no fue lo mismo. Su esposo, Greg, murmuró algo sobre mantener el volumen bajo para que no hiciera mucho ruido.
Brenda claramente lo ignoró por completo. 5 minutos después, la aplicación de mi router me notificó que 4 dispositivos nuevos se habían conectado. 2 iPhones, un televisor inteligente y una MacBook. Una idea traviesa pasó por mi cabeza. Abrí mi aplicación para compartir pantalla, me sincronicé con su televisor inteligente y proyecté un video muy ruidoso de una película de misterio a todo volumen. Lo dejé reproducir durante 3 segundos, corté la transmisión y lo repetí. Un grito de gran sorpresa resonó en el apartamento 9A. Satisfecha, cambié la contraseña de mi Wi-Fi a algo completamente diferente y me fui a la cama con una enorme sonrisa en el rostro. A la mañana siguiente, me encontré con Maya, la inquilina del apartamento 9B, justo afuera del ascensor. Tenía más o menos mi edad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me preguntó de inmediato: «Oye, ¿esa pareja tan particular también intentó agregarte en WhatsApp?» Le di un asentimiento solemne y pesado. Ella me dedicó una mirada de pura compasión. Estaba claro que ella tampoco se había salvado. Maya se presentó y me explicó que trabajaba en turnos rotativos en un hospital local. Había estado en el turno de noche la noche anterior, lo cual era la única razón por la que había escapado del drama inicial. «Mi amiga es maestra en la escuela primaria que está al final de la calle», susurró Maya, acercándose. «De hecho, tiene al hijo de ellos en su clase. Al parecer, esos padres son el mayor desafío de cualquier maestro». Sacó su teléfono y me mostró algunas capturas de pantalla de mensajes del portal para padres. El esposo era Greg Thompson. La esposa era Brenda. Y su hijo se llamaba Braxton Hunter. Sí, un nombre compuesto y bastante peculiar. Los mensajes que Brenda le envió a la maestra eran algo increíble. «Señorita Kelly, la hidratación de Braxton Hunter parecía baja cuando llegó a casa hoy. Por favor, supervise personalmente su consumo de agua durante el recreo». Adjunta venía una foto demasiado descriptiva de la visita al baño del niño. «Señorita Kelly, ¿por qué el libro de texto de Braxton Hunter tiene una página doblada? ¿No lo revisó antes de entregarlo? Esto se siente como un trato injusto dirigido hacia mi hijo». «Señorita Kelly, a Braxton Hunter no le gustan las cebollas cocidas. Por favor, indique a la cafetería de la escuela que cambien las cebollas por ajo cuando preparen su almuerzo». Me quedé sin palabras solo de leerlos. Como los Thompson se acababan de mudar, nuestro pacífico pasillo era oficialmente una zona de mucha tensión. Mientras susurrábamos, una voz aguda cortó el aire. «Oye, 9C, ¿hiciste eso a propósito anoche?» Era la mismísima madre de los reclamos escolares, Brenda. «¿Y qué si lo hice?» Puse los ojos en blanco. Su rostro se tensó por un segundo antes de girar bruscamente la cabeza hacia Maya. «¿Y tú, 9B, por qué no has aceptado mi solicitud? Envíame tu contraseña del Wi-Fi. Escuché que trabajas de noche, así que ni siquiera estás usando tu internet en ese momento. Simplemente se está desperdiciando». Maya no se contuvo. «Bueno, tu apartamento está vacío durante el día, ¿verdad? Necesito un lugar para descansar después de mi turno. ¿Por qué no me dejas dormir en tu cama? De lo contrario, simplemente se está desperdiciando». A Brenda casi se le caen las cosas de las manos. «Mírense a ustedes dos, ni una sola onza de cortesía, hablando de esa manera. Ambas se ven tan delgadas y frágiles de todos modos. Con razón no tienen la suerte de criar a un hijo tan fuerte». Me puse las manos en las caderas. «Vaya, ¿amaneciste con ganas de ofender a todo el mundo hoy? ¿O siempre eres así de poco amable por las mañanas?» En ese momento, Braxton Hunter salió caminando lentamente de su apartamento. Era exactamente lo que me esperaba. Un niño regordete y desaliñado sosteniendo un perro caliente a medio comer. Después de unos pasos, lo dejó caer directamente sobre la alfombra polvorienta del pasillo. Brenda corrió hacia él, recogió el perro caliente lleno de pelusas, le sopló 2 veces y se lo entregó de nuevo a su hijo. Maya y yo nos quedamos mirando absolutamente sorprendidas. Afortunadamente, a Brenda se le hacía tarde para dejar a su adorado hijo en la escuela, así que no pudo quedarse a discutir. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Maya se volvió hacia mí. «Entonces, ¿qué hacemos? Definitivamente va a volver por la contraseña. No podemos seguir haciendo esto para siempre. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él». Pero ese puente llegó mucho antes de lo esperado. Esa misma noche, Brenda volvió a tocar. Esta vez, no estaba pidiendo la contraseña del Wi-Fi. Quería el código de la cerradura de mi puerta. Afirmaba que tenían parientes de visita de otro estado y su apartamento estaba demasiado lleno. Quería que Maya y yo compartiéramos nuestros espacios con ellos. «Es sencillo», dijo Brenda, con un tono increíblemente generoso. «Como trabajas durante el día, mis parientes pueden quedarse en tu casa. Y como Maya trabaja de noche, pueden dormir en la de ella. Tampoco estamos pidiendo que sea gratis. Les pagaremos $20 al día, $20 enteros. Vaya, ¿cómo me gastaría semejante fortuna? Vete de aquí antes de que vuelva a llamar a la policía», dije con firmeza. Pero Brenda decidió jugar rudo. «Si no dejas que se queden, haré que instalen colchones inflables justo aquí en el pasillo».
No te quejes cuando estén bloqueando tu puerta. Para demostrar su punto, inmediatamente arrastró varias bolsas, cestas de ropa y un balde de plástico, colocándolos justo afuera de mi puerta. Me había declarado la guerra. Si ella quería traer invitados, yo también podía jugar a ese juego. Casualmente, mi mamá me había llamado antes muy preocupada por mi abuela. Desde que mi abuelo falleció, mi abuela, de carácter muy fuerte, había estado viviendo con mis padres. La tensión en casa estaba por las nubes. Llamé a mi mamá de inmediato. Mamá, hazle las maletas a la abuela, mándala para Chicago. Tiene 75 años y está lista para imponer orden. Mi abuela Evelyn era una fuerza de la naturaleza. En nuestra familia la llamábamos la abuela implacable. La abuela Evelyn llegó al día siguiente con 2 maletas enormes, un bolso de mano y la energía de alguien que viene a ganar una guerra, no a visitar a su nieta. Tenía 75 años, pero caminaba como si tuviera 50. Ojos oscuros, espalda recta, labios apretados en esa línea familiar que en nuestra familia significaba: ya tomé una decisión y no hay marcha atrás. La recogí en el aeropuerto a las 10 de la mañana. Durante el trayecto en taxi, le expliqué toda la situación con calma. Escuchó sin interrumpirme, asintiendo apenas de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio, mirando por la ventana los edificios que pasaban. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo ahí?, preguntó finalmente. 3 semanas. 3 semanas. Repitió la cifra como si fuera una sentencia. Y ya tienen el pasillo lleno de sus cosas. Piden contraseñas, quieren alojamiento gratis y molestan a la policía. Hizo una pausa breve. Muy bien. Ese muy bien me hizo sonreír por primera vez en días. Cuando llegamos al edificio, el guardia de seguridad de la recepción, un hombre mayor llamado don Aurelio, nos saludó con alivio visible en la cara. Señorita, la señora del 9A estuvo aquí esta mañana preguntando si podía reservar el salón comunal para los próximos 15 días por una reunión familiar. Sin costo, claro. Puso los ojos en blanco discretamente. Le dije que el salón tiene tarifa diaria y que hay que reservar con 2 semanas de anticipación. Se molestó bastante. ¿Cuánto se molestó?, pregunté. Me dijo que era un empleado sin empatía y que iba a hablar con la administración para que me cambiaran por alguien más colaborador. La abuela Evelyn posó una mano tranquila sobre el mostrador y miró a don Aurelio directamente a los ojos. Usted hizo bien. No cambie nada. Siga igual. Don Aurelio la miró un segundo, y algo en su postura se relajó, como si acabara de recibir la validación que necesitaba desde hacía días. Subimos al 9º piso. Antes de que pudiéramos llegar a mi puerta, la de 9A se abrió de golpe. Brenda salió al pasillo con Braxton Hunter pegado a su cadera. Al vernos, achicó los ojos con esa mirada evaluadora que ya reconocía perfectamente. ¿Quién es esta?, preguntó, señalando a mi abuela con un movimiento de cabeza. «Mi abuela», respondí sencillamente. Brenda sonrió con esa sonrisa que no llega a los ojos. «Oh, qué bien. Entonces tienes espacio de sobra. Con una anciana en casa, seguro no van a estar usando todo el apartamento. Mis parientes llegan esta tarde, así que sería perfecto». La abuela Evelyn se giró hacia Brenda muy despacio. La miró de pies a cabeza con esa calma absoluta que solo tienen las personas que han visto demasiado en la vida como para asustarse de algo tan pequeño. «¿Cómo se llama usted?», preguntó, con voz suave pero perfectamente firme. Brenda parpadeó, ligeramente desconcertada por el tono. «Brenda. Brenda». La abuela repitió el nombre con la misma economía con la que había repetido 3 semanas antes. «Yo tengo 75 años. He criado 4 hijos, enterrado a un marido y sobrevivido cosas que usted no podría pronunciar. No comparto mi casa con desconocidos. Mi nieta tampoco». Hizo una pausa milimétrica. ¿Entendido? Brenda abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Mire, señora, no le estoy pidiendo su cama». «Me alegra». La abuela ya estaba girando hacia mi puerta. «Que tenga buen día». Y así, sin drama, sin elevar la voz, sin perder la compostura ni un milímetro, la abuela Evelyn cerró la conversación como quien cierra un libro que no vale la pena terminar. Brenda se quedó en el pasillo con la boca abierta. Braxton Hunter aprovechó el momento de distracción de su madre para hundir los dedos en la ranura del ascensor. Adentro, Maya ya nos esperaba. Había traído café y una expresión de puro agotamiento. Esta mañana pusieron 3 colchones inflables en el pasillo. Llamé a la administración. Me dijeron que iban a enviar una notificación formal, pero que tardaría 2 días hábiles. Cerró los ojos. 2 días hábiles. ¿Alguien más del piso se ha quejado?, pregunté. El señor del 9D me escribió anoche. Dijo que escuchó los gritos del primer día y prefirió no meterse, pero que si esto sigue así, también va a llamar a la administración. Maya tomó su café. Y la señora del 9B me contó que Brenda le tocó la puerta ayer pidiendo prestada su olla de cocción lenta, porque la suya se dañó. La señora del 9E le dijo que no tenía. Brenda le respondió que podía verla desde el pasillo porque la ventana estaba abierta. Me tapé la cara con las manos.
La abuela, sentada en el sofá con una taza de té que ya se había preparado sola, escuchaba todo con atención tranquila. ¿Cuándo vence el contrato de arrendamiento de esa gente?, preguntó. No sé. Acaban de llegar. Hay que averiguarlo. No lo dijo como sugerencia. Lo dijo como el primer punto de una lista. Esa tarde, los parientes de Brenda llegaron. Eran 6 personas, 2 parejas de mediana edad, una adolescente con audífonos enormes y un niño menor que Braxton Hunter, que inmediatamente empezó a correr por el pasillo como si fuera una pista de atletismo. Los colchones inflables seguían bloqueando parcialmente mi puerta. Cuando salí a pedir que los quitaran, Brenda me recibió con una sonrisa exageradamente amable. «Oh, claro, claro, solo es por unos días. ¿No quieres conocer a mi familia? Son encantadores. Quiero que quiten los colchones de mi puerta. Estás siendo muy rígida, ¿sabes? La vida en comunidad requiere flexibilidad». Se giró hacia sus parientes como buscando respaldo. Uno de los hombres me miró con esa expresión de quien no quiere problemas, pero ya está demasiado involucrado para salir. La adolescente siguió con los audífonos puestos, inmune a todo. Saqué mi teléfono. Tomé fotos detalladas de los colchones bloqueando la salida de emergencia del pasillo. Las envié directamente a la administración del edificio con un mensaje claro. Obstrucción de vías de evacuación. Posible violación del reglamento contra incendios. La respuesta llegó en 20 minutos, no en 2 días hábiles. Pero Brenda también la recibió, y en lugar de quitar los colchones, decidió escalar. Esa noche, a las 11:15, sonó mi timbre. No era Brenda, era Greg, con esa expresión de hombre que claramente no quería estar ahí, pero que su esposa había enviado como mensajero. «Mira», dijo Greg, pasándose una mano por el cabello. «Brenda quiere que sepas que si sigues reportando cosas a la administración, ella va a presentar una queja formal por acoso vecinal». Hizo una pausa incómoda. Sus palabras, no las mías. Lo miré un momento. «¿Tú estás de acuerdo con esto, Greg?» Él parpadeó. Abrió la boca. La cerró. «Yo solo edito documentos. Entonces te aconsejo que edites también las decisiones de tu esposa antes de que alguien más lo haga por ustedes». Cerré la puerta. Desde la cocina, la abuela Evelyn habló sin levantar la vista de su crucigrama. «Ese hombre no es el problema». «Lo sé. Pero tampoco es inocente». «También lo sé». Ella asintió una sola vez y volvió a su crucigrama. Afuera, en el pasillo, los pasos de Greg se alejaron lentamente hacia 9A. Y yo me quedé frente a la puerta cerrada pensando en lo que acababa de decir, sin saber aún que esa pequeña observación de mi abuela iba a ser exactamente la clave de todo lo que vendría después. A la mañana siguiente, la abuela Evelyn se despertó antes que yo. La encontré sentada a la mesa del comedor con una libreta, un bolígrafo y su taza de té. Había anotado 3 cosas en 2 columnas. La columna de la izquierda decía, lo que sabemos. La de la derecha decía, lo que necesitamos saber. «Siéntate», dijo sin mirarme. Me senté. «Número 1», comenzó, señalando la libreta con el bolígrafo. «Brenda es la cara visible, pero Greg es quien tiene contrato de trabajo. Si él trabaja desde casa para una empresa, esa empresa tiene políticas de conducta». Subrayó algo. «Número 2. Los colchones en el pasillo son una violación del reglamento del edificio, pero ya lo sabemos. Lo que no sabemos es si hay otras violaciones. Número 3. Llevan 3 semanas aquí. Eso significa que alguien los conocía antes de que llegaran. Alguien les recomendó este edificio o les consiguió el contrato de arrendamiento». Dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Eso es lo que necesitamos saber». Me quedé mirándola. «¿Cuándo dormiste?» «Suficiente». Tomó su té. «Llama a Maya». Maya llegó 20 minutos después en pijama y con el cabello recogido. Cuando vio la libreta sobre la mesa, arqueó una ceja. «¿Es un mapa de batalla?» «Es un plan», corrigió la abuela Evelyn con suavidad. Las 3 nos sentamos, y por primera vez desde que Brenda había aparecido en nuestras vidas como una tormenta tropical sin aviso, sentí que teníamos algo más que quejas. Teníamos dirección. Lo primero fue fácil. Maya tenía acceso al portal de residentes del edificio porque llevaba 2 años viviendo allí. Desde ese portal se podían ver las fechas de inicio y vencimiento de los contratos de arrendamiento, aunque no los montos ni las cláusulas completas. El contrato de 9A había comenzado el 1 del mes anterior. Duraba 6 meses. Renovable. 6 meses. «Demasiado tiempo para aguantar esto sin hacer nada», dijo Maya. «Y demasiado poco para que se establezcan si empezamos a mover las piezas correctas ahora», respondió la abuela. Lo segundo fue un poco más delicado. Maya llamó a su amiga, la maestra de la escuela primaria, la que tenía a Braxton Hunter en su clase. La amiga se llamaba Sofía. Sofía era una mujer paciente, de esas que aguantan mucho antes de hablar, pero cuando hablan, dicen cosas importantes. Ese día dijo una cosa muy importante. Greg Thompson trabaja para una empresa de consultoría financiera. Se llama Meridian Group, trabajo remoto.
Lo sé porque Brenda lo mencionó en una reunión de padres cuando estaba explicando por qué Braxton Hunter necesitaba silencio absoluto en el colegio durante las mañanas, porque papá tiene llamadas importantes. Sofía hizo una pausa. También mencionó que la empresa tiene una política de conducta para empleados que trabajan desde casa porque representan a la marca en cualquier entorno. Anoté el nombre. Meridian Group. No vamos a hacer nada con eso todavía, dijo la abuela cuando le mostré la nota. Pero es bueno tenerlo. Lo tercero llegó desde una dirección que no esperábamos. Don Aurelio. El guardia de seguridad nos llamó esa tarde al intercomunicador. Subió personalmente al 9º piso con una carpeta delgada bajo el brazo y una expresión de hombre que finalmente ha decidido hacer algo después de mucho tiempo callado. Señorita, dijo, entregándome la carpeta, desde que llegaron los Thompson, he estado registrando cada incidente en el libro de novedades, como me piden las normas, pero también guardé copias personales porque algo me decía que iban a ser necesarias. Tocó la carpeta con un dedo. Ahí está todo, fechas, horas, descripción de lo ocurrido, y donde fue posible, capturas de las cámaras del pasillo. Lo miré. Don Aurelio, ¿por qué nos trae esto a nosotras? Él se encogió de hombros con dignidad. Porque la señora del 9A me llamó incompetente frente a 3 residentes en el lobby. Y porque llevo 12 años en este edificio sin una sola queja. Hizo una pausa. Y porque su abuela me dijo que hiciera bien mi trabajo. Y yo siempre hago bien mi trabajo. La abuela Evelyn, desde el sofá, no dijo nada, pero levantó su taza de té en un gesto silencioso, que valía más que cualquier discurso. Esa noche, mientras los parientes de Brenda llenaban el pasillo de ruido y olor a comida recalentada, las 3 nos sentamos a revisar la carpeta de don Aurelio. Era meticulosa. 11 incidentes en 3 semanas. Ruido después de las 10 de la noche, obstrucción del pasillo, uso no autorizado del salón comunal por 40 minutos un domingo, y, el más sorprendente, una queja de la señora del 9E, documentando que Brenda había entrado brevemente a su apartamento sin invitación mientras ella dejaba la puerta abierta para ventilar. Eso no es una molestia vecinal, dijo Maya, señalando ese último punto. Eso es una violación de domicilio. No exactamente, dije. Pero sí es suficiente para que la señora del 9E presente una declaración formal ante la administración. ¿Ella estaría dispuesta?, preguntó la abuela. Maya ya estaba escribiendo un mensaje en su teléfono. La respuesta llegó en 4 minutos. Un sí rotundo acompañado de 3 signos de exclamación y un emoji de puño levantado que la señora del 9E, una mujer de 68 años, usó con una convicción admirable. Organizamos todo esa noche. La carpeta de don Aurelio. Las fotos del pasillo obstruido. La declaración de la señora del 9E. Los mensajes del portal de padres que Sofía nos había enviado como contexto de carácter. Y mis propias capturas de pantalla. El mensaje original en el grupo de WhatsApp. El historial del router con los 4 dispositivos conectados a mi red sin permiso real. Y el registro de la visita policial. No íbamos a enviar nada todavía. Ese era el punto. Todo lo que habíamos reunido no era para usarlo en un arrebato de frustración. Era para usarlo en el momento exacto, de la manera exacta, ante la persona exacta. La paciencia es la única venganza que nunca falla, dijo la abuela, cerrando la carpeta. Maya y yo nos miramos. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté. De tu abuelo. Se levantó con la elegancia cansada de alguien que ya no necesita demostrar nada. Me lo dijo el día antes de que lo despidieran injustamente de una empresa donde había trabajado 20 años. Y 2 meses después, esa empresa cerró por una investigación interna que él inició con una sola carta bien escrita al departamento correcto. Se fue a dormir. Maya y yo nos quedamos en silencio un momento, procesando eso. Tu abuela es aterradora, dijo Maya finalmente. Lo sé, respondí. Es lo mejor que tiene. A la mañana siguiente, todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Los colchones habían desaparecido del pasillo, lo cual significaba que Brenda había recibido la notificación formal de la administración y la había tomado más en serio que cualquier cosa que nosotras le hubiéramos dicho. Eso era, en sí mismo, informativo. Brenda ignoraba a los vecinos, pero no ignoraba a la administración. Eso lo cambiaba todo. Y fue entonces cuando recordé algo que había estado ahí desde el principio, desde la primera noche, desde el mensaje que lo había iniciado todo. Un detalle pequeño que había pasado por alto porque en ese momento solo me parecía ridículo. El mensaje original en el grupo de WhatsApp, el que Brenda había enviado presentándose con sus demandas, terminaba con una frase que yo había leído rápido y descartado como arrogancia pura. Por favor, acepten mi solicitud de inmediato y envíenme su contraseña. No decía por favor compartan. Decía, envíenme. Como si ya supiera que iba a necesitar esa contraseña. Como si el plan no fuera pedir una sola vez, sino establecer desde el inicio que era algo que se le debía. Y de repente lo entendí. Brenda no era simplemente una mujer sin filtros. Brenda era alguien que probaba los límites de manera sistemática,
que escalaba exactamente hasta donde le permitían llegar, y que retrocedía solo cuando encontraba resistencia real. Los colchones retirados lo confirmaban. Ella sabía cuándo parar. Lo que no esperaba era que nosotras también supiéramos cuándo empezar, porque nosotras todavía no habíamos empezado. El lunes por la mañana, la abuela Evelyn se vistió como si fuera a una reunión importante. Falda oscura, blusa blanca, cartera pequeña de cuero. Me miró desde el espejo del baño y dijo: «Acompáñame». No pregunté a dónde, ya lo sabía. Bajamos a la oficina de administración del edificio a las 9 en punto. La administradora se llamaba Clara Rendón, una mujer de unos 40 años, con el escritorio perfectamente organizado y la paciencia visible de alguien acostumbrada a escuchar quejas. Cuando nos vio entrar, frunció levemente el ceño, no con hostilidad, sino con el reconocimiento de quien ya sabe que la conversación no va a ser sencilla. «Buenos días», dijo. «¿En qué puedo ayudarles?» La abuela Evelyn colocó la carpeta sobre el escritorio, con la misma calma con la que habría servido el té. «Buenos días, señora Rendón. Somos residentes del 9º piso. Venimos a presentar una queja formal documentada contra los inquilinos del apartamento 9A. No venimos a quejarnos verbalmente. Venimos con evidencia». Clara Rendón abrió la carpeta. Le dimos tiempo para leerla. No hablamos mientras lo hacía. Eso fue idea de la abuela. Cuando presentas algo bien hecho, no necesitas explicarlo. Deja que lo lea. El silencio trabaja a tu favor. Mientras Clara revisaba las páginas, la abuela y yo estábamos sentadas con las manos cruzadas sobre el regazo. Afuera, por el ventanal de la oficina, podía ver el lobby del edificio. Don Aurelio estaba en su puesto, de espaldas a nosotras, pero de alguna manera daba la impresión de estar pendiente. Clara terminó de leer. Cerró la carpeta. Juntó las manos sobre el escritorio. 11 incidentes en 3 semanas, dijo. 12, corregí. El último fue anteayer a las 11 de la noche. Está en la hoja final con la captura del historial de mi router, que muestra 4 dispositivos no autorizados conectados a mi red privada, después de que un oficial de policía mediara en la situación. Clara miró la hoja final. Asintió una sola vez. La señora del 9E también nos envió ayer su declaración por correo electrónico. Lo sabemos, dijo la abuela. Ella nos informó. Clara tomó un bolígrafo. Voy a necesitar que firmen el formulario de queja formal. Esto activa el protocolo de revisión del contrato de arrendamiento. Los inquilinos del 9A recibirán una notificación oficial en 48 horas y tendrán derecho a responder. Si la queja es validada, se emite una advertencia formal que queda registrada en su expediente. 2 advertencias formales dentro del periodo de contrato pueden ser causal de rescisión. ¿Y si la queja es respondida con otra queja contra nosotras?, pregunté. Clara me miró con una expresión que era casi una sonrisa. En ese caso también se documenta y se evalúa junto con todo lo demás. Abrió un cajón. ¿Firman ahora? Firmamos ahora. Las 48 horas que siguieron fueron extrañamente tranquilas. Brenda no tocó ninguna puerta. Los parientes de visita se volvieron notablemente más silenciosos. Greg salió 2 veces al supermercado con la cabeza gacha y sin mirar a nadie en el pasillo. Maya me escribió el martes por la tarde. ¿Crees que ya les llegó la notificación? Le respondí. O está a punto de llegar. La notificación llegó el miércoles. Lo supe porque a las 10 de la mañana, desde mi sala, escuché una voz que reconocí perfectamente atravesar la pared delgada como si no existiera. ¿Qué significa esto? ¿Quién firmó esto? Silencio. ¿Greg? ¿Lo sabías tú? La voz de Greg, más baja, respondió algo ininteligible. No me importa. Voy a bajar ahora mismo a hablar con esa administradora, y le voy a decir que esto es acoso. Llevamos 3 semanas aquí y ya nos están persiguiendo. Esto es discriminación. Más silencio. No me digas que me calme. Me senté en el sofá con mi café. La abuela Evelyn, a mi lado, tomó el suyo sin decir nada y encendió la televisión a un volumen perfectamente moderado. 20 minutos después, Brenda bajó a la oficina de administración. Lo supe porque don Aurelio me envió un mensaje de texto breve. Bajó. Clara está con ella. La reunión duró 40 minutos. 40 minutos exactos. Cuando Brenda salió del ascensor de regreso al 9º piso, algo en ella era diferente. No humilde, exactamente. Brenda no era capaz de humildad genuina, pero sí contenida. La clase de contención que viene de haber recibido información que no te gustó y que no puedes ignorar. Pasó frente a mi puerta sin detenerse. Entró a su apartamento. Cerró la puerta sin portazo. Eso también era informativo. Esa noche, sin embargo, tomó una decisión que no esperábamos. A las 9 sonó el timbre de Maya. No el mío, el de Maya. Y cuando Maya abrió, Brenda estaba allí sola, sin Greg, sin Braxton Hunter, sin la arrogancia habitual en los hombros. Tenía una expresión que Maya describió después como la cara de alguien que está a punto de pedir algo que sabe que no merece.
Necesito hablar contigo, le dijo Brenda. Maya, que tiene mejor corazón del que le conviene, la dejó pasar. Brenda le explicó que la administración le había advertido que, de continuar los incidentes, podrían iniciar el proceso de rescisión de contrato. Le dijo que ella y Greg habían pagado 3 meses por adelantado y que si los obligaban a irse, perderían ese dinero. Le dijo que tenía un hijo pequeño y que mudarse de nuevo sería muy difícil. Y luego dijo algo que Maya me repitió palabra por palabra. Sé que me excedí. No soy perfecta. Pero si ustedes retiran la queja, yo les prometo que las cosas van a cambiar. Maya le preguntó. ¿Cambiar cómo? Brenda no supo responder eso con precisión. Cuando Maya me lo contó, lo primero que sentí fue algo parecido a la lástima. Lo segundo fue cautela. Y lo tercero, que llegó casi inmediatamente después, fue la voz de la abuela Evelyn resonando en mi cabeza. Brenda no es simplemente una mujer sin filtros. Es alguien que prueba los límites de manera sistemática. ¿Qué le dijiste? Le pregunté a Maya. Le dije que lo pensaría. Bien. ¿De verdad bien? Porque no sé si... Le dijiste exactamente lo correcto. La interrumpí. No le dijiste que sí. No le dijiste que no. Le diste tiempo. Y el tiempo trabaja a nuestro favor. Maya frunció el ceño. Eso lo dijo tu abuela, ¿verdad? Lo estoy adoptando. Lo que Brenda no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que mientras ella intentaba negociar con Maya esa noche, yo había estado haciendo algo diferente. Algo que la abuela había sugerido el primer día con esa frase sobre Greg y la empresa Meridian Group. No había contactado a la empresa, todavía. Pero sí había buscado la política de conducta de empleados remotos de Meridian Group, que estaba publicada en su sitio web corporativo con toda transparencia. Era extensa y detallada. Y en la sección 4, bajo el subtítulo Entorno de trabajo y representación de la marca, había un párrafo que decía, entre otras cosas, que los empleados en modalidad remota debían garantizar que su entorno de trabajo y su conducta domiciliaria no generaran situaciones que pudieran comprometer la reputación de la empresa o crear conflictos con terceros documentados. No era una bala de plata, pero era algo. Lo guardé, lo anoté, lo añadí a la carpeta y esperé. Porque a veces la parte más difícil no es reunir las piezas, es saber cuándo colocar la última. Brenda duró exactamente 4 días siendo razonable. El domingo por la noche, a las 10:43, apareció un nuevo mensaje en el grupo de WhatsApp del edificio. Lo vi porque mi teléfono vibró sobre la mesa de noche y lo tomé pensando que era algo urgente. El nombre del remitente era Brenda Thompson, 9A. El mensaje decía: Hola a todos. Quiero informarles que hay 2 residentes en el 9º piso que están usando el proceso de administración para hacerle la vida imposible a una familia con un niño pequeño. Presentaron quejas falsas y exageradas porque no les gusta que tengamos visitas. Si alguien más en el edificio ha tenido problemas con las residentes del 9B o el 9C, por favor contáctenme. Estoy juntando testimonios para presentar una contraqueja por acoso coordinado. Gracias por su apoyo de siempre. Me quedé mirando la pantalla un momento. Luego sonreí. No la sonrisa de quien está enojada. La de quien acaba de ver caer exactamente la pieza que estaba esperando. Tomé una captura de pantalla. La guardé con fecha y hora. Y me volví a dormir. A la mañana siguiente, antes del desayuno, hice 3 cosas. La primera fue reenviarle la captura a Clara Rendón con una nota corta. El incidente número 13. Difamación pública en el canal de comunicación oficial del edificio. Queda a su criterio. La segunda fue enviarle el mensaje a Maya con un solo comentario. Aquí está tu respuesta sobre si las cosas iban a cambiar. La tercera fue la que había estado guardando. Redacté un correo electrónico, profesional, frío, sin una sola palabra de más. Estaba dirigido al Departamento de Recursos Humanos de Meridian Group. En el asunto escribí: Consulta sobre política de conducta para empleados remotos. Refiero a sección 4. Entorno de trabajo. En el cuerpo del correo expliqué, sin dramatismo ni adjetivos, que era vecina de un empleado remoto de su empresa identificado como Greg Thompson, y que en las últimas semanas habían ocurrido una serie de incidentes documentados, que incluían alteración del orden público, obstrucción de vías de emergencia, uso no autorizado de redes privadas ajenas, y, más recientemente, difamación pública en el canal oficial de comunicación del edificio. Adjunté la captura del mensaje de WhatsApp, el registro de incidentes de don Aurelio y la notificación formal de la administración. Cerré el correo con una pregunta simple. ¿Podría orientarme sobre si este tipo de conducta se enmarca en las situaciones contempladas en la sección 4 de su política de empleados remotos? No acusé a Greg directamente. No pedí que lo despidieran. Solo hice una pregunta, con toda la documentación del mundo adjunta. Lo envié. Cerré el computador. Fui a desayunar. La abuela Evelyn me miró por encima de su taza. ¿Lo hiciste? Lo hice. Ella asintió. Bien. Ahora espera.
No hagas más nada. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que ellos se muevan. Se movieron ese mismo día. A las 2 de la tarde, Clara Rendón llamó a mi teléfono para informarme que el mensaje de Brenda en el grupo de WhatsApp había sido reportado por 4 residentes más como inapropiado y que la administración lo había eliminado del grupo. También me informó que, dado el patrón acumulado de incidentes, se había programado una reunión formal con los inquilinos del 9A para el día siguiente a las 10 de la mañana. Tenía carácter obligatorio y quedaría registrada en el expediente. A las 4 de la tarde, escuché voces en el apartamento de al lado. Esta vez no era Brenda la que gritaba. Era Greg. No pude escuchar las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Alguien había recibido malas noticias de su trabajo y estaba procesándolo en voz alta. Braxton Hunter, presumiblemente consciente del ambiente, pasó por el pasillo hacia las 5, arrastrando su mochila con la cabeza gacha por primera vez desde que lo conocía. A las 6, sonó mi timbre. Era Greg. No traía la expresión de mensajero incómodo de la última vez. Esta vez traía algo diferente. Vergüenza, tal vez. O algo más parecido al reconocimiento de alguien que finalmente ha conectado los puntos. El departamento de RRHH me llamó hoy, dijo. Su voz era plana. Recibieron un correo. Lo miré en silencio. Solo quiero saber si hay alguna manera de resolver esto, dijo, sin que mi trabajo se vea afectado. Consideré mis palabras con cuidado. Greg, yo no fui a tu empresa a pedirles que te despidieran. Fui a hacerles una pregunta sobre su política. Lo que ellos decidan hacer con esa información depende de ellos. Hice una pausa. Lo que depende de ti es qué haces a partir de mañana. Él me miró. ¿Qué significa eso? Significa que una queja puede pausarse si los motivos que la originaron desaparecen. La administración tiene esa facultad, pero para eso tendría que haber un cambio real, no una promesa de 4 días. Lo miré directamente. Y no me refiero solo al wifi. Greg asintió muy despacio, como si estuviera calculando algo por primera vez con precisión. Entiendo. Espero que sí. Cerré la puerta con suavidad. La reunión del día siguiente en la oficina de administración duró 1 hora y 20 minutos. Maya y yo no estuvimos presentes, pero Clara nos informó después. Brenda había llegado lista para pelear. Había traído una lista escrita a mano de lo que ella llamaba agravios sufridos por parte de los vecinos. Clara la había escuchado con paciencia completa. Luego había abierto el expediente del 9A sobre la mesa, 17 páginas para entonces, y había explicado con calma que la queja formal de los vecinos estaba sustentada en registros de cámara, reportes del guardia de seguridad, un historial de router, una declaración firmada, registros policiales y documentación fotográfica. Y entonces Clara había puesto sobre la mesa la captura del mensaje de WhatsApp del domingo. Le expliqué, dijo Clara cuando nos llamó, que el reglamento del edificio prohíbe expresamente el uso del grupo de residentes para hacer señalamientos personales contra otros vecinos, y que ese mensaje, sumado al expediente acumulado, constituía una segunda advertencia formal. Hizo una pausa breve. En ese punto, el señor Thompson tomó la palabra por primera vez en toda la reunión. ¿Qué dijo?, preguntó Maya. Preguntó cuáles eran los términos para una rescisión voluntaria de contrato. El silencio que siguió en la llamada duró exactamente 3 segundos. ¿Voluntaria?, repetí. Voluntaria, confirmó Clara. Si ellos solicitan la rescisión, recuperan 2 de los 3 meses pagados por adelantado. Es la opción más ordenada para ambas partes. Una pausa. La señora Thompson no estaba de acuerdo, pero el señor Thompson firmó la solicitud antes de salir de la reunión. Los Thompson se fueron 12 días después. El día de la mudanza, Brenda no nos dirigió la palabra a ninguna. Supervisó el proceso con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, como alguien que está perdiendo una batalla que está convencida de que no merecía perder. Greg movió cajas en silencio. Braxton Hunter se sentó en el pasillo con su perro caliente, mirando el techo, y por un momento, solo un momento, sentí algo parecido a la compasión por él. No había elegido a sus padres. Ningún niño elige. Cuando el ascensor se cerró por última vez detrás de ellos, Maya y yo nos quedamos en el pasillo vacío. Don Aurelio subió con una botella pequeña de jugo de naranja que repartió en 3 vasos de plástico, con la solemnidad de alguien que está brindando por algo que costó trabajo. La abuela Evelyn tomó su vaso, lo levantó levemente y dijo, «Por hacer las cosas bien». Bebimos. Esa noche, sola en mi apartamento, pensé en todo lo que había pasado desde aquel primer mensaje en el grupo de WhatsApp, en cómo algo que parecía solo una molestia absurda se había convertido en una prueba real de algo más grande. La diferencia entre reaccionar y responder, entre el ruido y la estrategia, entre el enojo que quema y la calma que construye. Brenda llegó convencida de que el mundo le debía cosas, y tal vez nadie le había dicho antes que no, con suficiente claridad, con suficiente documentación, con suficiente paciencia para dejar que las consecuencias hicieran el trabajo que los gritos nunca pueden hacer.
No gané porque fui más fuerte. Gané porque fui más ordenada. Y aprendí algo que no voy a olvidar. Las personas que abusan de la amabilidad ajena siempre cuentan con que el otro va a cansarse antes que ellas. La venganza más fría no es la que duele más rápido. Es la que llega exactamente cuando el otro ya creyó que se había salido con la suya. La paciencia, me dijo una vez mi abuela, es la única venganza que nunca falla. Tenía razón. Como siempre,